Vamos a renovar tu cuarto de la infancia para el bebé, dijo mi hermana, parada en mi puerta con muestras de pintura. Yo tenía 26 años, todavía vivía en casa y pagaba $1.9K mensuales de alquiler a mis padres. ¿Dónde se supone que voy a dormir?, pregunté. Papá se encogió de hombros. Resuélvelo. La familia se expande. Me mudé esa noche. Cuando el contratista llegó al día siguiente, preguntó, ¿quién paga? La factura es de $28K. Vamos a renovar tu cuarto de la infancia para el bebé, anunció mi hermana Emma, parada en mi puerta con muestras de pintura extendidas como si fueran cartas de una baraja. Miré su vientre de 7 meses de embarazo, luego las muestras de color amarillo suave y verde menta en su mano. Tenía 26 años, todavía vivía en casa y pagaba $1.900 mensuales de alquiler a mis padres. ¿Dónde se supone que voy a dormir?, pregunté, con la voz apenas un susurro. Papá apareció detrás de Emma y se encogió de hombros con indiferencia casual. Resuélvelo, Rosemary. La familia se expande. Las palabras me cayeron como un balde de agua fría. Me senté en mi cama de la infancia, rodeada por las paredes de color lavanda que había pintado durante la secundaria, mirando a mi hermana mientras seguía pasando las muestras de pintura como si mi mundo entero no acabara de ponerse patas arriba. La audacia del momento era sobrecogedora. Aquí estaba yo, una mujer adulta, pagando casi $2.000 cada mes para vivir en lo que creía que era un acuerdo mutuamente beneficioso, y me estaban desalojando casualmente para hacer espacio para un cuarto de bebé. Cuando exactamente pensaban decírmelo, logré preguntar, con las manos temblando ligeramente mientras señalaba la habitación que había sido mi santuario durante más de una década. Emma se movió incómoda, con la mano apoyada en su vientre. Pensamos que lo entenderías. Quiero decir, no estás casada. No tienes hijos. Este bebé necesita un cuarto de bebé adecuado, y esta habitación tiene la mejor luz natural. El desdén casual hacia mi vida, mis necesidades y mis contribuciones a este hogar se sintió como un golpe físico. Había estado pagando fielmente el alquiler durante los últimos 2 años, ayudando con los servicios públicos, comprando comestibles y manteniendo la casa como lo haría cualquier inquilino responsable. Se suponía que el dinero que pagaba cada mes me ayudaría a ahorrar para mi propio lugar mientras contribuía de manera justa a los gastos del hogar. ¿Y dónde exactamente esperan que viva mientras transforman mi habitación en un cuarto de bebé?, pregunté, tratando de mantener la voz firme. Papá reapareció en la puerta, con expresión impaciente. Está el sótano, o podrías dormir en la sala de estar temporalmente. Ya resolveremos algo. El sótano. Querían que yo, una profesional de marketing de 26 años, viviera en nuestro sótano húmedo y sin terminar para que mi hermana embarazada pudiera tener la mejor habitación de la casa. La sugerencia era tan absurda, tan completamente insensible que casi me reí. En cambio, me levanté y empecé a sacar ropa de mi armario. Resolveré algo. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Emma, mostrando finalmente algo de preocupación mientras yo empezaba a meter ropa en bolsas de basura. Exactamente lo que papá sugirió, resolverlo. En 3 horas, había empacado todo lo que poseía en mi Honda Civic y había llamado a mi mejor amiga, Ashley. Ella vivía en un apartamento de una habitación al otro lado de la ciudad, pero no dudó cuando le expliqué la situación. Ven ahora mismo, dijo. Lo solucionaremos. Mientras cargaba la última bolsa en mi coche, mamá finalmente salió de donde quiera que se hubiera estado escondiendo durante esta discusión familiar. Rosemary, no seas dramática. Podemos resolver esto razonablemente. Razonablemente. Me volví para mirarla, mi agotamiento y mi dolor finalmente desbordándose. ¿Quieres hablar de lo que es razonable? Hablemos del hecho de que te he pagado $38.000 de alquiler en los últimos 2 años. Hablemos de cómo he contribuido a los comestibles, los servicios públicos y el mantenimiento de la casa. Hablemos de lo razonable que es darme 0 aviso antes de echarme de mi habitación. El rostro de mamá se sonrojó. No te estamos echando. Solo estamos reutilizando el espacio temporalmente. ¿Por cuánto tiempo? Hasta que el bebé se gradúe de la secundaria. No esperé una respuesta. Me subí a mi coche y me alejé de la casa que había llamado hogar durante 26 años, con las manos temblando en el volante.
Ashley me recibió en su apartamento con vino y pañuelos, dejándome llorar en su sofá mientras preparaba una cama en el suelo de su sala de estar. A la mañana siguiente, me despertó el sonido del teléfono de Ashley. Respondió con voz somnolienta, y de repente se incorporó. «Rosemary», susurró, tapando el teléfono. «Hay un contratista en casa de tus padres preguntando por el pago de unos trabajos de renovación». Le arrebaté el teléfono de la mano. El hombre al otro lado se presentó como Jake Morrison de Morrison Construcción. Sonaba confundido y ligeramente irritado. «Estoy aquí para empezar la renovación del cuarto de bebé en la residencia Henderson», dijo. «Pero parece que hay cierta confusión sobre el pago. La factura es de $28.000 y su padre me dice que contacte con usted para el cheque». $28.000. El número me golpeó como un golpe físico. Les había pagado casi $40.000 de alquiler y ahora esperaban que financiara una elaborada renovación de un cuarto de bebé además de eso. «Creo que ha habido un malentendido», dije con cuidado. «No soy responsable de ese pago». «Bueno, alguien tiene que serlo», respondió Jake. «Tengo un equipo aquí y materiales pedidos. Este es un proyecto importante». Colgué e inmediatamente llamé a casa de mis padres. Papá respondió al primer timbrazo como si hubiera estado esperando mi llamada. «Rosemary, tenemos que hablar sobre el costo de la renovación», dijo sin preámbulos. «Ciertamente, tenemos que hacerlo». Conduje de vuelta a la casa familiar en una hora, mi mente corriendo con preguntas y una creciente sensación de pavor. Cuando entré en la cocina, encontré a mis padres y a Emma sentados alrededor de la mesa como una especie de tribunal. El contratista, Jake, estaba de pie incómodamente junto a la puerta trasera, claramente queriendo escapar del drama familiar en el que se había metido. «Siéntate, cariño», dijo mamá, señalando la silla vacía. «Necesitamos discutir los arreglos financieros». Permanecí de pie, cruzando los brazos. «¿Qué arreglos financieros?» Nunca se me consultó sobre ninguna renovación, y mucho menos se me pidió que pagara por una. Papá sacó una carpeta llena de papeles. «La cosa es, Rosemary, que hemos estado usando el dinero de tu alquiler para varios gastos familiares durante el último año. Asumimos que querrías seguir apoyando a la familia, especialmente con la llegada del bebé». Las palabras me golpearon como un mazo. «¿Qué quieres decir con gastos familiares?» Emma se movió incómoda en su silla, evitando el contacto visual. Mamá se aclaró la garganta y empezó a sacar recibos de la carpeta. Bueno, estaba el vestido de novia de Emma, que costó $4.000. Luego el depósito de la luna de miel, otros $6.000. Hemos estado ayudando con sus comestibles y los pagos del coche desde que Emma dejó de trabajar a tiempo completo por las náuseas matutinas. Miré los recibos que se extendían frente a mí como pruebas en un juicio. El dinero de mi alquiler, el dinero que yo creía que contribuía a los gastos del hogar y me ayudaba a ahorrar para mi propio lugar, había estado financiando las elecciones de vida de mi hermana. «A ver si lo entiendo», dije lentamente. «Han estado tomando mis $1.900 cada mes y gastándolos en la boda y los gastos de vida de Emma, y ahora quieren que pague $28.000 por una renovación de un cuarto de bebé en la habitación de la que me están echando». «No te estamos echando», protestó papá. «Estamos ampliando el espacio familiar. Tomando mi habitación y mi dinero». Emma finalmente habló, con voz débil. «Pensé que mamá y papá estaban pagando la renovación. No tenía idea de que esperaban que tú la cubrieras». Esta fue la primera grieta en el Frente Unido, y la aproveché. «Entonces, ¿no sabías nada de dónde vino el dinero para tu boda? Nada sobre quién estaba subsidiando tu vida durante el último año». El silencio de Emma fue respuesta suficiente. Jake, el contratista, se aclaró la garganta con torpeza. «Miren, amigos, no quiero meterme en asuntos familiares, pero necesito saber quién es responsable de esta factura. Tengo permisos, materiales pedidos y un equipo programado. Si el pago no se arregla en las próximas 48 horas, habrá cargos por cancelación y complicaciones legales». Papá se inclinó hacia adelante. «Rosemary ha estado contribuyendo al hogar, y asumimos que querría seguir apoyando a su hermana durante este momento tan importante. La manipulación era tan flagrante, tan perfectamente orquestada, que sentí una extraña calma apoderarse de mí. Esto no era un malentendido o una mala comunicación.
Era una trampa financiera deliberada diseñada para sacarme dinero mientras me hacían sentir culpable por no querer pagar. Necesito ver cada recibo, cada extracto bancario, cada registro de a dónde ha ido el dinero de mi alquiler durante los últimos 2 años, dije. El rostro de mamá se puso pálido. Eso no es necesario, querida. Podemos arreglar esto entre nosotros. Oh, es absolutamente necesario, porque lo que estás describiendo suena a fraude. La palabra quedó suspendida en el aire como humo. Emma jadeó. La cara de papá se puso roja. E incluso Jake parecía incómodo. Esa es una acusación muy seria, dijo papá con voz tensa. Y tomar el dinero de alguien bajo falsos pretextos es un delito muy grave, respondí. Saqué mi teléfono y empecé a marcar. Jake, voy a necesitar que suspendas cualquier trabajo hasta que resolvamos esto. Voy a llamar a mi abogado. Tu abogado, mamá se levantó rápidamente. Rosemary, no hay necesidad de abogados. Somos familia. La familia no se roba entre sí, mamá. La verdad era que no tenía un abogado, pero conocía a alguien que sí. Ashley trabajaba en una clínica de ayuda legal, y me había dado la información de contacto de un abogado de derechos de los inquilinos la noche anterior. Mientras marcaba el número, observé cómo las expresiones de mi familia cambiaban de una manipulación confiada a un pánico genuino. Mientras esperaba que el abogado respondiera, Jake se me acercó en voz baja. Señorita Henderson, dijo, no sé qué está pasando aquí, pero dirijo un negocio honesto. Si hay alguna duda sobre el pago o la autorización para este trabajo, necesito saberlo ahora. Definitivamente hay una duda, dije. De hecho, estoy bastante segura de que todo este contrato fue firmado sin la autorización de la persona que esperan que pague por él. Cuando el abogado respondió, le expliqué la situación rápidamente. Aceptó verme esa tarde y me aconsejó que documentara todo, incluyendo tomar fotos de cualquier trabajo que ya hubiera comenzado en la habitación. Cuando colgué, Emma rompió a llorar. Lo siento mucho, Rosemary, sollozó. Nunca quise que esto pasara. Solo necesitaba ayuda. Y mamá y papá dijeron que estabas feliz de contribuir. Por primera vez en todo este calvario, sentí una pizca de simpatía por mi hermana. Estaba embarazada, asustada y claramente atrapada entre su propia desesperación y la manipulación de nuestros padres. Pero la simpatía no pagaría la factura de $28,000 ni me devolvería el dinero que había perdido en los últimos 2 años. Esto es lo que va a pasar, dije, dirigiéndome a la sala. Voy a reunirme con un abogado esta tarde para entender mis derechos como inquilina y como alguien cuyo dinero ha sido malversado. Jake, te recomiendo que no empieces ningún trabajo hasta que esto se resuelva legalmente. Y mamá y papá, les sugiero que empiecen a reunir esos registros financieros que les pedí porque vamos a necesitar una contabilidad completa de a dónde ha ido cada centavo de mi alquiler. Me di la vuelta para irme, luego me detuve en la puerta de la cocina. Ah, y para que quede claro, no voy a pagar la renovación. No voy a pagar cargos por cancelación. No voy a pagar nada más hasta que entienda exactamente cuánto dinero me han quitado y cuáles son mis opciones legales. El viaje al apartamento de Ashley me dio tiempo para procesar lo que acababa de suceder. Mis padres no solo me habían quitado mi habitación. Habían estado drenando sistemáticamente mis finanzas mientras me hacían creer que estaba contribuyendo a un acuerdo justo. El dinero del alquiler que yo creía que me ayudaba a construir mi independencia había estado financiando la vida de otra persona mientras me dejaba atrapada y dependiente. Pero al entrar en el estacionamiento de Ashley, sentí algo que no esperaba, alivio. Por primera vez en 2 años, podía ver la situación con claridad. La manipulación, los chantajes emocionales, los argumentos de lealtad familiar eran solo cortinas de humo para la explotación financiera. Y ahora que podía verlo, podía luchar contra ello. La oficina del abogado era un espacio pequeño y desordenado encima de una cafetería en el centro. Margaret Wall se especializaba en derechos de los inquilinos y disputas financieras familiares, según su sitio web. Cuando le expliqué mi situación, se reclinó en su silla y negó con la cabeza. Esto es más común de lo que crees, dijo. Los hijos adultos que pagan alquiler a sus padres a menudo se encuentran en zonas grises legales, especialmente cuando la familia comienza a tratarlos como inquilinos y como recursos financieros.
Sacó un bloc de notas legal y comenzó a tomar notas mientras yo detallaba los últimos 2 años de pagos, el aviso de desalojo repentino y los costos de renovación esperados. La buena noticia es que has estado pagando el alquiler regularmente, lo que te establece como inquilina con ciertos derechos. La mala noticia es que los arreglos financieros familiares pueden ser complicados de desenredar legalmente. ¿Cuáles son mis opciones? Margaret repasó sus notas. Bueno, primero debemos establecer si esta renovación fue contratada con tu conocimiento o consentimiento. Si tus padres firmaron un contrato esperando que tú pagaras sin tu autorización, eso es problemático para ellos. Segundo, necesitamos determinar si tu acuerdo de alquiler incluía algún acuerdo por escrito sobre cómo se usaría tu dinero. Me di cuenta con una claridad desoladora de que todo había sido verbal. Sin contrato de arrendamiento, sin acuerdo por escrito sobre lo que cubría mi alquiler, sin documentación de a lo que tenía derecho como inquilina que pagaba. No había nada por escrito, admití. Eso en realidad juega a tu favor, dijo Margaret. Sin un contrato de arrendamiento por escrito que especifique lo contrario, tienes las protecciones estándar para inquilinos. No pueden simplemente echarte sin un aviso adecuado, ni siquiera por renovaciones. Me entregó una tarjeta de visita. Voy a redactar una carta de cese y desistimiento para enviársela a tus padres hoy. Exigirá que detengan cualquier trabajo de renovación en tu habitación sin el debido aviso y proceso legal. También voy a solicitar una contabilidad completa de cómo se ha utilizado el dinero de tu alquiler. ¿Cuánto costará esto? Para un caso como este, suelo trabajar con honorarios de contingencia. Si recuperamos dinero que te fue quitado indebidamente, tomo un porcentaje. Si no, solo pagas por la consulta inicial y los documentos. Salí de la oficina del abogado sintiendo que finalmente tenía a alguien de mi lado. La carta de cese y desistimiento se entregaría a la mañana siguiente. Y Margaret me había aconsejado que comenzara a documentarlo todo, guardar mensajes de texto, conservar recibos y anotar cada conversación sobre la situación. Cuando volví al apartamento de Ashley, me esperaba con comida china para llevar y una botella de vino. ¿Cómo te fue?, preguntó. Le expliqué la reunión mientras comíamos. Ashley escuchó atentamente, sacudiendo la cabeza con incredulidad de vez en cuando. No puedo creer que pensaran que podían pasarte por encima así, dijo. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Emma. ¿Podemos hablar en privado sin mamá y papá? Le mostré el mensaje a Ashley, quien arqueó una ceja. Podría ser una trampa. O podría ser que realmente quiera decirme la verdad. Le respondí por texto que me encontraría con Emma en una cafetería cerca de su apartamento a la mañana siguiente. Lo que fuera que tuviera que decir, quería que fuera lejos de la influencia de nuestros padres. Esa noche, no pude dormir. Seguía pensando en el dinero, la manipulación y la forma casual en que mi familia había descartado mis necesidades por los deseos de Emma. Pero también pensé en la confianza de Margaret en que tenía opciones legales. Por primera vez en días, sentí que podría ser capaz de contraatacar eficazmente. A la mañana siguiente, Emma ya estaba esperando en la cafetería cuando llegué. Parecía agotada, con ojeras bajo los ojos y su cabello, generalmente perfecto, recogido en una coleta desordenada. Gracias por reunirte conmigo, dijo mientras me sentaba frente a ella. ¿De qué querías hablar? Emma miró fijamente su taza de café. Necesito contarte la verdad sobre todo, sobre el dinero, la renovación, todo. Esperé, sin confiar en mí misma para hablar sin que la ira se colara en mi voz. Mamá y papá han estado luchando financieramente durante el último año. Comenzó Emma. El negocio de consultoría de papá ha estado lento y han estado usando tarjetas de crédito para cubrir la hipoteca. Cuando empezaste a pagar el alquiler, ayudó, pero luego necesitabas una boda. Luego quedé embarazada y David perdió su trabajo. Emma me miró con lágrimas en los ojos. Lo despidieron de la firma de contabilidad hace 2 meses, justo después de que nos enteramos del bebé. Hemos estado viviendo del desempleo y lo que sea que gano con trabajos de diseño gráfico freelance. Era la primera vez que oía hablar de la pérdida de trabajo de mi cuñado. ¿Por qué nadie me lo dijo? Porque mamá y papá dijeron que te sentirías obligada a ayudar y no querían que te preocuparas. Emma se rió amargamente. Dijeron que era mejor usar el dinero de tu alquiler para ayudarnos a superar el mal momento. La imagen se estaba volviendo más clara,
y era aún peor de lo que había pensado. No solo mis padres habían estado malversando mi dinero, sino que lo habían estado haciendo para cubrir sus propios problemas financieros mientras ayudaban a Emma y David a evitar las consecuencias de su situación. Entonces, la renovación fue idea de papá. Dijo que mataría 2 pájaros de un tiro, conseguir que te mudaras para que nosotros pudiéramos volver a vivir aquí y ahorrar en el alquiler de nuestro apartamento, y crear un proyecto lo suficientemente caro como para que tuvieras que seguir contribuyendo con dinero al hogar. Me sentí físicamente enferma. ¿Me estás diciendo que todo esto fue una trampa? Creo que papá lo vio como una solución a los problemas de todos. Te motivarías para encontrar tu propio lugar. Nosotros obtendríamos ayuda con los gastos de vida y un lugar gratis para quedarnos. Y mamá y papá tendrían un ingreso estable de tu alquiler, más lo que contribuyeras a la renovación. Excepto que soy la única que sacrifica algo en este acuerdo. Emma asintió miserablemente. Me di cuenta de eso ayer cuando te fuiste. He estado tan concentrada en mis propios problemas que no pensé en lo que esto te estaba costando a ti. Mi teléfono vibró con un texto de un número desconocido. Soy Jake Morrison, el contratista. Recibí un aviso legal esta mañana sobre detener el trabajo en la casa de sus padres. ¿Podemos hablar? Le mostré el mensaje a Emma. Su rostro se puso pálido. ¿Conseguiste un abogado? Conseguí un abogado. Rosemary, por favor. ¿No podemos resolver esto sin involucrar a abogados? Mamá y papá están en pánico por los honorarios legales. Deberían haber pensado en eso antes de decidir cometer fraude. Emma se estremeció ante la palabra. No fue fraude. Fue mala comunicación y malas decisiones. Tomar el dinero de alguien bajo falsos pretextos es fraude. Emma, contratar un trabajo y esperar que otra persona pague sin su conocimiento es fraude. Hacerme creer que mi alquiler se destinaba a los gastos del hogar cuando en realidad estaba financiando tu vida es fraude. Me levanté para irme. Lamento que tú y David estén luchando. Lamento que estés embarazada y asustada, pero no soy responsable de arreglar tus problemas sacrificando mi estabilidad financiera y mi futuro. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Emma en voz baja. Ahora resuelves cómo manejar tu propia situación sin usarme como un cajero automático personal. Llamé a Jake Morrison desde el estacionamiento. Sugirió reunirse en el lugar de trabajo para que pudiera ver exactamente qué trabajo se había propuesto y que ya se había comenzado. Cuando llegué a la casa de mis padres, lo encontré midiendo las ventanas de mi antigua habitación. Señorita Henderson, dijo, tengo que decir que esta es la situación más extraña que he encontrado en 20 años de trabajo en la construcción. ¿Cómo así? Bueno, sus padres firmaron un contrato para un trabajo de renovación extenso, que incluye armarios empotrados a medida, pisos nuevos, molduras de corona, una renovación completa del baño y accesorios de alta gama. Esto no es solo pintar un cuarto de bebé. Es una renovación de una suite de lujo. Miré alrededor de mi habitación de la infancia, que ya había sido despojada de muebles y tenía agujeros en las paredes donde había comenzado el trabajo eléctrico. Vale $28.000. En realidad, el contrato total es de $32.000. 28.000 era solo el pago inicial. $32.000. Mis padres habían planeado sacarme $32.000 para renovar una habitación de la que me estaban echando, creando un cuarto de bebé de lujo para el bebé de mi hermana mientras se suponía que yo debía vivir en el sótano. Señor Morrison, dije, creo que necesita saber que nunca autoricé este trabajo, nunca acepté pagarlo y ni siquiera sabía que se estaba planeando hasta después de que se firmaron los contratos. Jake dejó su cinta métrica. ¿Me está diciendo que sus padres se comprometieron a una renovación de $32.000 y simplemente asumieron que usted pagaría por ella? Eso es exactamente lo que le estoy diciendo. Silbó bajo. Señorita Henderson, no sé qué tipo de dinámica familiar está en juego aquí, pero desde una perspectiva empresarial, necesito que alguien asuma la responsabilidad legal de este contrato. Si sus padres no pueden pagar y usted no está autorizada a pagar, me enfrento a una pérdida significativa. ¿Qué pasaría si se cancelara el contrato? A estas alturas, con los permisos sacados y el trabajo comenzado, las tarifas de cancelación serían de unos $8.000. Además, tendría que facturar por los materiales ya pedidos y el trabajo completado. Pensé en las lágrimas de Emma.
el pánico de mis padres y el consejo legal que Margaret me había dado. Luego, pensé en los $38.000 en pagos de alquiler que habían financiado las decisiones de otras personas mientras me dejaban atrapada y financieramente dependiente. Señor Morrison, dije, ¿qué pasaría si le dijera que podría tener una propuesta diferente para usted? Jake Morrison pareció intrigado mientras le explicaba mi situación más a fondo. Le hablé del uso no autorizado del dinero de mi alquiler, la falta de consulta sobre la renovación y la expectativa de que pagaría por un trabajo que nunca había aprobado. Eso es definitivamente un lío legal, dijo. ¿Pero qué tipo de propuesta tienes en mente? Trabajo en marketing. He notado que su camioneta no tiene ninguna marca de la empresa y no parece tener mucha presencia en línea. ¿Qué tal si llegamos a un acuerdo en el que yo le ayudo a expandir su negocio a cambio de resolver esta situación del contrato? Jake arqueó una ceja. ¿Te refieres a un acuerdo de trueque? Algo así. Necesitaría saber más sobre sus objetivos comerciales, pero he ayudado a varios contratistas pequeños en el pasado con sitios web, marketing en línea y estrategias de adquisición de clientes. Antes de que Jake pudiera responder, oímos el portazo de un coche afuera. A través de la ventana del dormitorio, vi a mis padres apresurándose por el camino de entrada, ambos con aspecto frenético. Creo que vamos a tener compañía, dije. Mamá y papá irrumpieron en la habitación momentos después, ambos hablando a la vez. Rosemary, recibimos la carta más ridícula de un abogado, comenzó mamá. Esto se está yendo completamente de las manos, agregó papá. Somos familia. No necesitamos abogados involucrados en las decisiones familiares. En realidad, dije con calma, si necesitamos abogados cuando los miembros de la familia cometen fraude. No es fraude, protestó papá. Es un malentendido sobre las responsabilidades financieras. Jake se aclaró la garganta. Señor y señora Henderson, voy a necesitar que esta situación de pago se resuelva hoy. Tengo un equipo programado y materiales pedidos. O alguien asume la responsabilidad de este contrato o nos enfrentamos a tarifas de cancelación y posibles acciones legales. El rostro de mamá se puso blanco. ¿Acciones legales? Señora, este es un contrato de $32.000. No puedo simplemente absorber ese tipo de pérdida por desacuerdos familiares. 32.000, mamá se volvió hacia papá. Me dijiste que eran 28.000. Los 28.000 eran el pago inicial, dijo papá a la defensiva. Hay costos adicionales para la finalización. Observé este intercambio con creciente asombro. No solo mis padres habían planeado sacarme dinero para un trabajo no autorizado, sino que ni siquiera se habían dicho el costo real del proyecto. Esta es exactamente la razón por la que llamé a un abogado, dije. Porque claramente nadie en esta familia ha sido honesto sobre nada. Mi teléfono vibró con una llamada de Margaret Walsh. Me disculpé y fui al pasillo para responder. Rosemary, he revisado la información del contratista que me diste y tengo algunas preocupaciones, dijo. Si el trabajo ya ha comenzado en este proyecto, tus padres pueden haberte comprometido a un contrato vinculante sin tu consentimiento. Esto podría considerarse contratación fraudulenta. ¿Qué significa eso para mí? Significa que podrías tener motivos para una demanda, no solo contra tus padres, sino potencialmente contra el contratista si procedió con el trabajo sin verificar la autorización de pago. Miré hacia la habitación donde Jake intentaba mediar entre mis padres cada vez más aterrados. El contratista parece dispuesto a trabajar conmigo en una resolución, dije. Eso es bueno, pero Rosemary, descubrí algo más cuando investigué los registros de propiedad de tus padres. Se me cayó el estómago. ¿Qué? Sacaron un préstamo sobre el valor líquido de la vivienda hace 6 meses por $45.000. La solicitud del préstamo incluye tus ingresos por alquiler como parte de sus ingresos para calificar. El teléfono casi se me resbala de la mano. ¿Usaron mis pagos de alquiler para calificar para un préstamo? Sin tu conocimiento o consentimiento, sí. Eso es definitivamente fraude financiero. Cerré los ojos, tratando de procesar esta información. No solo mis padres habían estado malversando el dinero de mi alquiler, sino que lo habían usado como garantía para pedir un préstamo contra la casa. Margaret, ¿qué pasaría si te dijera que podría ser capaz de resolver la situación del contratista a través de un acuerdo comercial?
¿Qué tipo de acuerdo? Le expliqué el posible interés de Jake en los servicios de marketing. Margaret guardó silencio por un momento. Eso podría funcionar a tu favor, dijo finalmente. Si puedes resolver el problema inmediato del contrato y establecer una relación comercial legítima, elimina la influencia de tus padres sobre ti. Además, si eres financieramente independiente, fortalece tu posición para lidiar con el dinero que te han quitado. Cuando volví a la habitación, encontré a mis padres y a Jake en una acalorada discusión. Emma aparentemente había llegado mientras yo estaba al teléfono y estaba sentada en el suelo llorando. ¿Qué está pasando?, pregunté. Tu hermana acaba de contarnos la situación laboral de David, dijo mamá. No teníamos idea de que las cosas estuvieran tan mal para ellos financieramente. Esto era el colmo. Mis padres, que habían estado drenando sistemáticamente mis finanzas para apoyar la situación de Emma, actuaban sorprendidos al enterarse de los problemas financieros que habían estado ayudando a encubrir. En realidad, dije, creo que es hora de que todos dejen de fingir que no saben lo que ha estado pasando. Les conté sobre el préstamo sobre el valor líquido de la vivienda, el uso fraudulento de mis ingresos por alquiler y las posibles consecuencias legales de contratar un trabajo sin autorización. Con cada revelación, las expresiones de la familia se volvieron más tensas. Emma levantó la vista del suelo. Sacaron un préstamo contra la casa usando el dinero del alquiler de Rosemary. Necesitábamos capital para ayudar con tu situación y algunos otros gastos, dijo papá a la defensiva. ¿Qué otros gastos?, pregunté. Mamá y papá intercambiaron miradas. Finalmente, mamá habló. Hemos estado planeando vender la casa y mudarnos a un condominio más pequeño. Se suponía que la renovación aumentaría el valor de la propiedad para que pudiéramos obtener un mejor precio. La última pieza del rompecabezas encajó. Mis padres no solo habían estado tomando mi dinero para ayudar a Emma. Lo habían estado usando para financiar una renovación de la casa que los beneficiaría financieramente cuando vendieran la propiedad. A ver si lo entiendo, dije. Han estado tomando el dinero de mi alquiler para financiar la boda y los gastos de vida de Emma, mientras que también lo usaban como garantía para un préstamo para pagar las renovaciones de la casa que aumentarían el valor de un activo en el que no tengo ninguna participación. Y luego esperaban que yo pagara $32,000 adicionales por un cuarto de bebé de lujo en una casa que planean vender. El silencio en la habitación era ensordecedor. Jake Morrison se aclaró la garganta. Señorita Henderson, sobre esa propuesta de negocio que mencionó. Creo que tenemos que hablar. Pasé las siguientes 2 horas con Jake en una cafetería discutiendo sus objetivos comerciales y mis capacidades de marketing. Resultó que Morrison Construction había estado operando principalmente por referencias durante los últimos 20 años. Pero Jake estaba listo para expandirse y modernizar su enfoque. Tengo las habilidades y la reputación, dijo. Pero no entiendo las redes sociales, las reseñas en línea o el marketing digital. La mayoría de mis competidores tienen sitios web y presencia en línea que me hacen parecer que estoy atascado en el pasado. Saqué mi computadora portátil y le mostré ejemplos de campañas de marketing que había desarrollado para otras pequeñas empresas. Jake estaba particularmente interesado en un caso de estudio en el que había ayudado a una empresa de fontanería a triplicar su base de clientes en 18 meses a través de publicidad en línea dirigida y gestión de la reputación. ¿Cuánto costaría algo así?, preguntó. Para un paquete de marketing completo, que incluye desarrollo de sitios web, gestión de redes sociales, publicidad en línea y gestión de la reputación, suelo cobrar entre $15,000 y $25,000 por el primer año, dependiendo del alcance. Jake se reclinó en su silla. ¿Y crees que esto podría ayudarme a hacer crecer el negocio significativamente? Creo que podría transformar tu negocio. La construcción es un campo competitivo, pero la mayoría de los contratistas son terribles en marketing. Los que invierten en marketing profesional tienden a dominar sus mercados. Esto es lo que estoy pensando, dijo Jake. El contrato de tus padres es de $32,000. Si me proporcionas un paquete de marketing completo valorado en esa cantidad, consideraré el contrato cumplido y tu familia libre de la obligación de pago. Era una solución elegante. Yo proporcionaría servicios por valor del contrato, mis padres se liberarían de su obligación financiera y yo ganaría un cliente a largo plazo potencialmente lucrativo. Hay una condición, añadí.
Quiero un contrato separado contigo para servicios de marketing continuos después de que se complete el paquete inicial. Creo que podríamos construir algo realmente exitoso juntos. Jake me extendió la mano. Trato hecho, pero necesitaré ver una propuesta formal con entregables y plazos. Puedo tenerla lista para mañana por la mañana. Cuando volví a casa de mis padres, encontré una escena muy diferente a la que había dejado. Emma se había ido y mis padres estaban sentados en la mesa de la cocina rodeados de documentos financieros y con aspecto derrotado. ¿Dónde está Emma?, pregunté. Se fue a casa, dijo mamá en voz baja. Ella y David van a resolver su propia situación de vivienda sin involucrarnos. Bien por ellos. Papá levantó la vista de una pila de facturas. Rosemary, necesitamos hablar sobre la situación del dinero. Sí, necesitamos hacerlo. Me senté frente a ellos y les expliqué el acuerdo que había hecho con Jake. Su alivio fue visible, pero yo no había terminado. Ahora, tenemos que hablar de los $38.000 de alquiler que han malversado en los últimos 2 años. No fueron malversados, protestó papá débilmente. Estabas viviendo aquí, contribuyendo al hogar. Contribuir al hogar sería pagar los servicios públicos, los comestibles y el mantenimiento. Pagar la boda de Emma, subsidiar sus gastos de vida y financiar las mejoras de su casa mientras se espera que yo viva en el sótano, no es contribuir al hogar. Es ser explotada financieramente. Saqué la documentación que Margaret había preparado. Según mi abogado, usar mis ingresos por alquiler como garantía para su préstamo sobre el valor líquido de la vivienda sin mi conocimiento constituye fraude. Contratar un trabajo de renovación y esperar que yo lo pague sin autorización también es fraude. Mamá empezó a llorar. Nunca quisimos que llegara tan lejos. Solo intentábamos ayudar a Emma en un momento difícil. Con mi dinero, sin mi conocimiento ni mi consentimiento. ¿Qué quieres de nosotros?, preguntó papá. Quiero el reembolso total del dinero que se usó para fines distintos a los gastos legítimos del hogar. Según mis cálculos, son aproximadamente $26.000. La cara de papá se puso roja. No tenemos ese tipo de dinero. Entonces tendrán que encontrar la manera de conseguirlo, al igual que esperaban que yo encontrara la manera de pagar la renovación del cuarto de bebé. Me levanté para irme. Les daré 30 días para presentar un plan de pago. Si no podemos llegar a un acuerdo, mi abogado presentará una demanda civil para la recuperación de fondos más daños y perjuicios. Rosemary, por favor, suplicó mamá. Somos familia. No podemos arreglar esto sin amenazas de demandas. Somos familia cuando necesitan mi dinero, dije. Pero cuando necesito un lugar para vivir o una opinión sobre decisiones financieras importantes que me afectan, de repente, solo soy una inquilina que debe resolverlo por su cuenta. Los dejé en la mesa de la cocina y fui a recoger el resto de mis pertenencias del garaje. Mientras metía la última caja en mi coche, Emma entró en el camino de entrada. Rosemary, espera, gritó, saliendo de su coche. Necesito decirte algo. ¿Ahora qué? David y yo hablamos y queremos devolverte el dinero que mamá y papá usaron para ayudarnos. Puede que nos lleve un tiempo, pero encontraremos la manera. Esto fue inesperado. Emma, no tienes que hacerlo. Sí, tengo que hacerlo. David se enfureció cuando le conté toda la historia. No tenía idea de que el dinero de tu alquiler se estaba utilizando para subsidiar nuestra vida. Dijo que era básicamente un robo. Y tiene razón. Por primera vez en días, sentí una chispa de esperanza de que mis relaciones familiares pudieran ser salvables. Lo aprecio, dije, pero primero, ustedes dos necesitan concentrarse en recuperarse. Lo haremos, dijo Emma. David tiene algunas entrevistas programadas, y voy a aumentar mi trabajo freelance. Nos mudamos a un apartamento más barato y vamos a dejar de aceptar dinero de mamá y papá. Bien por ustedes. Emma bajó la vista hacia sus pies. También lamento lo de la habitación. Estuvo mal asumir que renunciarías a tu espacio sin que te consultaran. Gracias por decir eso. ¿Dónde vas a vivir? Estoy en ello, dije. Pero por primera vez en 2 años, tomaré esa decisión basándome en lo que quiero y puedo pagar, no en lo que es conveniente para todos los demás. Mientras me alejaba de la casa,
me sentí más ligera de lo que me había sentido en meses. El acuerdo comercial con Jaque no solo resolvería la crisis inmediata, sino que potencialmente lanzaría mi carrera como consultora de marketing independiente. La presión legal sobre mis padres resultaría en el reembolso, al menos, en el reconocimiento del daño financiero que habían causado. Y la disculpa de Emma, aunque no arreglaba todo, sugería que al menos un miembro de la familia era capaz de reconocer cuando se habían equivocado. Por primera vez desde que Emma había aparecido en mi puerta con muestras de pintura, sentí que tenía el control de mi propia situación. La propuesta que preparé para Jaque Morrison fue el paquete de marketing más completo que jamás había desarrollado. Incluí diseño y desarrollo de sitios web, optimización de motores de búsqueda, estrategia y gestión de redes sociales, campañas de publicidad en línea, gestión de la reputación, materiales de marca y un año de consultoría y soporte continuo. Cuando se lo presenté a la mañana siguiente, silbó con aprecio. «Este es un trabajo impresionante», dijo, hojeando el cronograma detallado y los entregables. No tenía idea de que el marketing pudiera ser tan estratégico. La mayoría de los propietarios de pequeñas empresas no lo saben, dije. Piensan que el marketing es solo poner un anuncio en la guía telefónica o tener una página de Facebook. Pero el marketing integral se trata de construir una marca, establecer confianza y crear sistemas que generen clientes potenciales y referencias consistentes. Jaque firmó el contrato de inmediato. ¿Cuándo podemos empezar? Ahora mismo, si quieres. Necesitaré acceso a la información de tu negocio existente, archivos de logotipos si los tienes, y una lista de tus clientes actuales y pasados para testimonios. Durante las siguientes 2 semanas, me sumergí en el proyecto de marketing de Morrison Construction con más entusiasmo del que había sentido por el trabajo en años. Trabajando desde la sala de estar de Ashley, construí el sitio web de Jaque, creé su presencia en las redes sociales y desarrollé campañas publicitarias que comenzaron a generar clientes potenciales en cuestión de días. La transformación fue notable. Jaque pasó de recibir 1 o 2 llamadas de consulta por semana a recibir docenas. Su teléfono comenzó a sonar con tanta frecuencia que tuvo que contratar un servicio de contestador. Rosemary, dijo durante una de nuestras reuniones semanales, esto es increíble. He reservado más trabajo en las últimas 2 semanas de lo que normalmente consigo en 2 meses. Y esto es solo el comienzo. Espera a que tengamos los sistemas de gestión de la reputación y de referencias en pleno funcionamiento. Jaque se inclinó hacia adelante. Quiero hablar contigo sobre ese contrato continuo que mencionaste. Negociamos un acuerdo de retención mensual que me proporcionaría un ingreso estable mientras me permitía aceptar otros clientes. Por primera vez desde la universidad, podía ver un camino claro hacia la independencia financiera. El éxito con el negocio de Jaque me dio influencia en otras áreas de mi vida también. Cuando Margaret Walsh llamó para discutir la situación con mis padres, estaba en una posición mucho más fuerte. ¿Cómo está respondiendo la familia al plazo de 30 días?, preguntó. Están desesperados, dije. Papá ha estado llamando a posibles inversores para su negocio de consultoría, y mamá ha estado investigando trabajos a tiempo parcial. Creo que la realidad de tener que devolver el dinero finalmente les está cayendo encima. ¿Y tu hermana? Emma y David, de hecho, están mejor. Él consiguió una oferta de trabajo en una pequeña firma de contabilidad y ella ha conseguido varios nuevos clientes freelance. Se han mudado a un apartamento más pequeño y parecen comprometidos a manejar sus propias finanzas. Eso es bueno. Parece que establecer límites obligó a todos a asumir la responsabilidad de sus propias situaciones. Margaret tenía razón. Al negarme a seguir siendo la red de seguridad financiera de la familia, había obligado a todos a enfrentar la insostenibilidad de sus arreglos. Una semana antes del plazo de 30 días, mis padres pidieron reunirse conmigo. Nos sentamos en la misma cafetería donde me había reunido con Emma, pero esta vez la dinámica era completamente diferente. Hemos estado viendo nuestras opciones, comenzó papá. Y creemos que podemos pagarte, pero llevará tiempo. Mamá sacó un presupuesto escrito a mano. Podemos pagarte $500 al mes hasta que la deuda esté saldada. Miré sus cálculos. $500 al mes por $26.000 llevaría más de 4 años. Eso no es aceptable, dije. Tomaron el dinero en 2 años. Pueden devolverlo en 2 años. No podemos permitirnos más de 500 al mes, protestó papá.
Entonces tendrán que hacer algunos cambios. Vender activos, reducir gastos, conseguir ingresos adicionales. Resuélvanlo. La frase quedó suspendida en el aire entre nosotros. La cara de papá se sonrojó al reconocer sus propias palabras siendo devueltas. Estamos tratando de ser razonables aquí, dijo mamá. Razonable sería devolver el dinero que tomaron sin permiso lo más rápido posible, con intereses por las molestias y el costo de oportunidad. Finalmente llegamos a un compromiso, $750 al mes durante 36 meses, con un pago único si vendían la casa durante ese periodo. Margaret revisó el acuerdo y lo documentó legalmente para garantizar su cumplimiento. 6 meses después del incidente de las muestras de pintura, mi vida se había transformado por completo. Vivía en mi propio apartamento de una habitación, dirigía una exitosa consultoría de marketing con Jake como mi cliente principal y mantenía relaciones cordiales pero con límites con mi familia. Emma tuvo a su bebé en octubre, una niña sana a la que llamaron Charlotte. Cuando me invitó a visitarla, me sorprendió encontrarme genuinamente feliz de conocer a mi sobrina. Emma y David habían creado un hogar modesto pero cómodo en su nuevo apartamento, decorado con muebles de tiendas de segunda mano y el propio arte de Emma. Lo estamos haciendo por nuestra cuenta, dijo Emma con orgullo mientras me mostraba el lugar. Es ajustado financieramente, pero todo lo que tenemos, lo hemos ganado nosotros mismos. ¿Cómo se siente?, pregunté. A veces da miedo, pero también es increíble. No me di cuenta de cuánto estrés llevaba por deber siempre dinero a alguien o depender de otra persona para resolver nuestros problemas. Los pagos mensuales de mis padres llegaban puntualmente. Y aunque nuestra relación todavía era tensa, había un nuevo respeto en nuestras interacciones. Habían aprendido que era capaz de protegerme legal y financieramente. Y yo había aprendido que no necesitaba su aprobación o apoyo para construir una vida exitosa. Pero el desarrollo más inesperado provino de mi relación comercial con Jake. Las campañas de marketing habían sido tan exitosas que estaba considerando franquiciar su modelo de construcción a otros mercados. Quiero que seas mi socia en esta expansión, dijo durante una reunión en diciembre. No solo la consultora de marketing, sino una socia de negocios real. La oportunidad requeriría que invirtiera algo de capital y asumiera más responsabilidad, pero los rendimientos potenciales eran sustanciales. Después de años de que otros tomaran mi dinero, se me ofrecía la oportunidad de invertir verdaderamente en mi propio futuro. Mientras estaba sentada en mi apartamento esa noche revisando la propuesta de asociación, reflexioné sobre cuán dramáticamente había cambiado mi vida. La hermana que había estado en mi puerta con muestras de pintura, desplazándome casualmente de mi hogar, había desencadenado sin querer la transformación que me llevó a mi independencia y éxito. A veces, las peores traiciones se convierten en las mejores oportunidades, pero solo si estás dispuesto a luchar por ti mismo. 2 años después, estaba en la cocina de mi propia casa, una modesta casa colonial de 3 habitaciones que había comprado con las ganancias de mi negocio de marketing expandido. Jake y yo habíamos lanzado con éxito franquicias de Morrison Construcción en 3 estados vecinos, y mi firma de consultoría ahora empleaba a 2 especialistas en marketing adicionales. Los pagos mensuales de mis padres habían continuado de manera constante, y recientemente habían hecho su último pago después de vender la casa familiar y mudarse a un condominio. Nuestra relación había evolucionado hacia algo más honesto y respetuoso, construido sobre límites claros y responsabilidad mutua. Emma llamó a mi puerta un sábado por la mañana, cargando a Charlotte, que ahora es una niña pequeña y habladora con el pelo rizado de Emma y la sonrisa traviesa de David. Tía Rosemary, chilló Charlotte, extendiendo los brazos hacia mí. ¿Cómo está mi sobrina favorita?, pregunté, tomándola en mis brazos. Es tu única sobrina, se rió Emma, pero gracias por hacerla sentir especial. Nos instalamos en mi sala de estar con café mientras Charlotte jugaba con los bloques de madera que guardaba para sus visitas. Emma miró alrededor de la casa, observando los pisos de madera, la cocina actualizada visible a través de la puerta y las grandes ventanas que llenaban el espacio de luz natural. Me encanta lo que has hecho con este lugar, dijo. Gracias. Me ha llevado un tiempo dejarlo exactamente como quiero, pero finalmente empieza a sentirse como un hogar. Emma guardó silencio por un momento, observando a Charlotte apilar bloques en torres cada vez más precarias. Rosemary, necesito decirte algo, dijo finalmente. David y yo hemos estado hablando de lo que pasó hace 3 años, y queremos que sepas cuánto apreciamos lo que hiciste.
¿Qué quieres decir? Por enfrentarte a mamá y papá. Por negarte a que siguieran usándote financieramente. Nos obligó a todos a madurar y a asumir la responsabilidad de nuestras propias vidas. Emma tomó uno de los bloques de Charlotte, dándole vueltas en sus manos. David ha sido ascendido 2 veces en la firma de contabilidad y mi negocio freelance ha crecido hasta el punto de que estoy considerando contratar a un asistente. Compramos una casa el mes pasado y lo hicimos enteramente con nuestros propios ingresos y ahorros. Eso es maravilloso, Emma. Estoy orgullosa de ambos. La cosa es que, si no hubieras forzado la situación, podríamos seguir dependiendo de la ayuda financiera de mamá y papá. Quizás nunca hubiéramos aprendido que éramos capaces de construir nuestra propia vida. Charlotte me trajo una de sus torres de bloques, luciendo orgullosa de su logro arquitectónico. Muy impresionante, le dije. Eres toda una constructora. ¿Como el tío Jaque?, preguntó. Charlotte había conocido a Jaque varias veces y estaba fascinada por sus historias sobre proyectos de construcción. Quizás incluso mejor que el tío Jaque, dije, haciéndola reír. Emma sonrió. Le encanta venir aquí. Has creado algo realmente especial, Rosemary. No fue fácil, dije. Hubo momentos en que me pregunté si valía la pena luchar y dañar las relaciones familiares. Pero no las dañaste, dijo Emma, las hiciste honestas. Mamá y papá tuvieron que enfrentar las consecuencias de sus acciones, y David y yo tuvimos que aprender a resolver nuestros propios problemas. Todos somos más fuertes ahora. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Jaque. Reunión de socios movida al lunes. Cena de celebración esta noche por conseguir el contrato de Pensilvania. Le mostré el mensaje a Emma. El negocio de Jaque ha crecido tanto que nos estamos expandiendo a Pensilvania. Ha sido un viaje increíble. ¿Alguna vez piensas en lo que habría pasado si simplemente hubieras aceptado pagar la renovación del cuarto de bebé?, preguntó Emma. A veces. Probablemente me habría quedado atrapada en ese ciclo de dependencia financiera, viendo desaparecer mis ahorros mientras todos los demás se beneficiaban de mi trabajo. Charlotte había pasado a organizar sus bloques en filas precisas, creando lo que parecía ser una ciudad en miniatura. Mira, mamá, le dijo a Emma, hice casas para todos. Todos tienen su propia casa, asintió Emma. Eso es perfecto, cariño. Después de que Emma y Charlotte se fueran, caminé por mi casa, apreciando la tranquila satisfacción de poseer algo que era enteramente mío. Los pagos de la hipoteca, las decisiones de mantenimiento, las elecciones de decoración, todo era mío. Nadie podía pararse en mi puerta y anunciar casualmente que mi espacio estaba siendo reutilizado para las necesidades de otra persona. Esa noche, Jaque y yo celebramos la expansión a Pensilvania en un restaurante del centro. Durante la cena, me contó sus planes para la siguiente fase de crecimiento del negocio. He estado pensando en tu sugerencia de un modelo integral de servicios para el hogar, dijo. Construcción, renovación, mantenimiento, paisajismo, todo bajo una misma marca. Sería una expansión significativa, dije, pero la investigación de mercado lo respalda. Los propietarios de viviendas quieren una empresa de confianza a la que puedan llamar para cualquier necesidad de la propiedad. ¿Estarías interesada en liderar el marketing y las operaciones para algo tan ambicioso? La oportunidad significaría dejar atrás el trabajo de consultoría y centrarme por completo en construir este negocio con Jaque. Era una gran decisión, pero el potencial de crear algo sustancial era emocionante. Déjame pensarlo, dije. Pero definitivamente estoy interesada. Mientras conducía a casa esa noche, pensé en el viaje desde ese momento en mi habitación de la infancia hasta la discusión de esta noche sobre la expansión del negocio. La hermana que me había desplazado con muestras de pintura había puesto en marcha sin saberlo una serie de eventos que me llevaron a oportunidades que nunca habría descubierto de otra manera. Pero la verdadera transformación no había sido externa. La casa, el negocio, la independencia financiera, eran todos síntomas de un cambio más profundo, aprender a valorarme lo suficiente como para exigir un trato justo de los demás. Durante años, había priorizado la armonía familiar sobre el bienestar personal, asumiendo que mantener a todos los demás felices era mi responsabilidad. La confrontación de las muestras de pintura me obligó a reconocer que las personas que realmente se preocupan por ti no te piden que sacrifiques tu seguridad por su conveniencia. Establecer límites fue incómodo al principio.
Hubo cenas familiares donde las conversaciones se sentían tensas, festividades donde las viejas dinámicas se interrumpían y momentos en los que me pregunté si defender mis derechos valía la pena el conflicto temporal. Pero los resultados hablaban por sí solos. Emma y David habían construido una vida estable e independiente. Mis padres habían aprendido a vivir dentro de sus posibilidades y a tratarme como una igual en lugar de como un recurso financiero. Y yo había descubierto capacidades y oportunidades que años de complacer a la gente habían mantenido ocultas. La lección más importante había sido reconocer la diferencia entre apoyar a la familia y permitir la disfunción. El verdadero apoyo ayuda a las personas a desarrollar su propia fuerza e independencia. Permitir la disfunción significa absorber las consecuencias de las malas decisiones de otras personas, impidiéndoles aprender y crecer. A veces, las personas que deberían protegernos son de quienes necesitamos protección. Pero establecer límites y defender tus derechos puede transformar la manipulación en oportunidad y crear la independencia que nunca supiste que necesitabas. 3 semanas después, firmé el acuerdo de asociación con Jaque para lanzar nuestra empresa integral de servicios para el hogar. Se sintió como el siguiente paso perfecto en un viaje que había comenzado con muestras de pintura y un anuncio casual de que mi espacio estaba siendo usurpado. Pero esta vez, era yo quien tomaba las decisiones sobre mi futuro, y nadie podía pararse en mi puerta y decirme que lo resolviera por mi cuenta. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación en la que los miembros de tu familia esperaban que sacrificaras tu propia seguridad por su conveniencia? ¿Cómo lo manejaste? ¿Y qué harías diferente si volviera a suceder? Me encantaría leer tus pensamientos en los comentarios de abajo. Si esta historia resonó contigo, por favor, dale un me gusta y compártela con cualquiera que necesite escuchar sobre el poder de establecer límites. No olvides suscribirte para más historias sobre cómo convertir los desafíos de la vida en oportunidades de crecimiento e independencia. Gracias por escuchar mi historia y espero que te anime a defenderte cuando las personas más cercanas a ti olviden valorar tu bienestar. Recuerda, a veces lo más amoroso que puedes hacer por tu familia es dejar de permitir su disfunción y comenzar a modelar límites saludables. Hasta la próxima, sigue luchando por la vida que mereces.